Buenas tardes a todas y todos. Un gusto verles de nuevo. El día de hoy tenemos la ponencia de un experto en la materia, el doctor José Manuel Besanilla. Él es psicólogo clínico por la UVM, especialista en psicoterapia de grupos y psicodrama clínico por el Centro de Estudios Psicodramáticos, maestro en ciencias de la educación familiar y doctor en ciencias para la familia por enlace. Fue fundador de Investigaciones del Inconsciente en México y director científico del Instituto Leucis de Psicología Profunda de Perú. Miembro fundador del Seminario Interinstitucional de Atención y Acompañamiento Psicosocial a Víctimas en la Facultad de Psicología de la UNAM. Presidente fundador de Psicólogos Sin Fronteras México. Miembro fundador del Equipo Mexicano de Atención y Acompañamiento Psicosocial. Fundador y director de Psicología y Educación Integral, AC, miembro fundador del Consejo Mexicano de Psicología, miembro como investigador del Sistema Mexicano de Investigación en Psicología, miembro de la Red Global de Práctica Clínica en la OMS, miembro de la Red de Docentes de América Latina y el Caribe, y más de 10 años como psicólogo visitador adjunto en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. También ha publicado una serie de libros relacionados con derechos humanos, atención y acompañamiento psicosocial, con víctimas, valoración psicológica de la tortura, socionomía, sociometría y psicodrama. En sí, pues tiene bastantes colaboraciones en otros artículos y otros libros, en revistas científicas indexadas. Su currículum no es extenso, esta es una breve síntesis. Doctor, le paso la batuta. Igual, cualquier duda, aquí estamos, ¿vale? Claro que sí, muchas gracias. Muy buenas tardes. Agradezco infinitamente la invitación y la oportunidad de poder platicar con ustedes, poder compartir estas reflexiones. Voy a hacer una exposición, calculo yo, cerca de 45 minutos, una hora, para que después abramos el diálogo, ¿no? El diálogo y poder reflexionar juntos en un conversatorio como está programado, ¿sí? Voy a compartir mi pantalla. Bien. Entonces, el tema sobre que vamos a trabajar hoy tiene que ver con las experiencias y los retos para la valoración psicológica de la tortura desde los organismos de derechos humanos. Y este es un tema muy importante, muy relevante. Finalmente, los organismos de derechos humanos se vuelven un contrapeso, una instancia que equilibra el ejercicio del poder y señala dónde hay deficiencias o dónde hay áreas de oportunidad para poder ir avanzando hacia una sociedad más democrática y más integrada. Bueno, primero yo quisiera que reflexionemos, que nos preguntemos cuál es la naturaleza de la documentación de la tortura. ¿Cuáles son los criterios de validez y habilidad del protocolo ante la actualización que está próxima a salir? ¿Sobre qué tendríamos que poner atención? Bueno, en principio, por ejemplo, y esto me gustaría que, esta es mi opinión, me gustaría que cuando abramos el espacio para preguntas y respuestas podamos dialogarlo con toda libertad. La naturaleza de la documentación de la tortura tiene que ver con visibilizar la ocurrencia de un acto de violaciones graves a derechos humanos. Porque las instancias de poder generalmente buscan ocultarla, invisibilizarla, cubrirla en nubes de humo para que ésta no se vea o para que se vea poquito. Siguiente punto, reivindicar la dignidad y los derechos humanos de la víctima, su familia y el entorno social. Cuando ocurre una violación grave a los derechos humanos, como la tortura, como la desaparición,
como las ejecuciones sumarias, se llaman delitos de lesa humanidad, eso ya se los comentaron, se daña la humanidad en sí misma, se daña el entorno, el contexto social, se socava el contrato social, la estructura de la sociedad, caen en demérito las instituciones, se daña a la principal institución de la sociedad, que es la familia, el grupo familiar, y las víctimas directas, quienes reciben los impactos, quedan en situaciones de vulnerabilidad extrema, en situaciones de marginación, en situaciones de estigmatización. Y entonces, el sentido de la documentación es reivindicar la dignidad humana y el ejercicio de los derechos. Es muy importante generar una constancia y certeza sobre la ocurrencia de hechos graves por parte de agentes del Estado. Es fundamental poder ir documentando cómo es que van ocurriendo los patrones de ejercicio de violencia institucional, los patrones de ejercicio de violaciones graves a los derechos humanos y poder sentar precedentes de cómo es que esto ocurre para poder incidir y corregir estos hechos. Es elemental establecer una línea base. Permítanme un segundo, por favor. Doctor, creo que no se están proyectando sus diapositivas. No se está viendo. Es que alguien está compartiendo la pantalla. A ver. Alberto Ortega, creo. Esta compartición no es mía. Ah, perdón. A ver, tengo a Alberto Ortega. Ya se la quité. Ok. Bien, una disculpa. Voy a volver a compartir. Bueno, rápidamente, afortunadamente, creo que ya se ve, ¿verdad? Confírmenme, por favor. Sí, ya. Ya se ve. Muy bien. Una disculpa. Bueno, les decía yo que es fundamental establecer una línea base para el proceso de rehabilitación de las víctimas. Cuando nosotros, desde el área de psicología o desde las áreas de la salud, emitimos una documental donde se documentan hechos de tortura, es fundamental poder dejar plasmados los elementos básicos que son necesarios para poder iniciar el proceso de rehabilitación de la víctima y poder tener mediciones objetivas de cómo es que se va realizando este proceso de rehabilitación. Y por último, sería rescatar y salvaguardar la memoria de los hechos para su análisis histórico y contextual. Eso es algo muy importante. Es muy importante rescatar, preservar la memoria para no olvidar y la memoria para poder dejar una constancia histórica de cómo ha ido evolucionando el proceso social. ¿Cuáles serían los criterios de validez y fiabilidad del protocolo ante la actualización que viene? Bueno, el objeto del protocolo de Estambul es demostrar de manera sistemática la relación entre hallazgos psicológicos y un relato de hechos. ¿Sí? Demostrar. En ningún momento se pretende descalificar nada. Segundo punto, clarificar metodológicamente el procedimiento de recolección. Y esto es muy importante porque nosotros debemos hacer una recolección de información sistemática, ¿sí?, que nos permita poder replicar y demostrar la cientificidad de nuestro documento a partir de la práctica, ¿sí?, a partir del análisis, la integración de la información en torno al alegato de tortura. Y es muy importante tener presente que nosotros estamos valorando el relato y las manifestaciones psicosociales que se han generado a partir de los hechos que nos está narrando la víctima y que vivió la víctima.
no valoramos de ninguna manera y por ninguna circunstancia a la persona ni su credibilidad. Y entonces yo voy a retomar un ejercicio en el cual tuve la oportunidad de participar y quiero socializarlo. Un seminario en el que participé, donde se trabajó con instancias internacionales, con el Comité Internacional para la Rehabilitación de Víctimas de Tortura, con instancias nacionales, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura y la Impunidad. Y iba en torno justamente a dos temas fundamentales. El proceso de rehabilitación de víctimas de tortura, que no voy a hablar de ese tema aquí, y el proceso de actualización del manual del protocolo de Estambul. Bueno, voy a hacer un pequeño recorrido histórico. Me parece importante que lo tengamos presente sobre cómo fue la construcción y la publicación y el momento en el que nos encontramos ahora. Durante los años 90, el protocolo se fue desarrollando como un esfuerzo colectivo. Participaron profesionales, participaron organizaciones nacionales e internacionales, sumando experiencias a partir de los hallazgos de tortura que se habían documentado. Veníamos saliendo de, por ejemplo, tenemos los intentos de independencia del País Vasco, tenemos las dictaduras del Cono Sur, tenemos las guerras en El Salvador, en Guatemala, ¿sí? Y entonces había un bagaje muy importante de distintas prácticas de tortura, la Escuela de las Américas, el Plan Cóndor, ¿no? Y tenemos un bagaje muy importante de hallazgos en torno a la tortura, sus efectos, sus implicaciones jurídicas, sus efectos médicos, psicológicos. En el año 2000 se publica la primera edición del Protocolo de Estambul por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y esto generó un gran movimiento internacional para capacitar a profesionales de la salud, a personal jurídico, ¿sí? Para poder documentar de manera fehaciente y sistemática la tortura. Se buscaron abrir posibilidades políticas, ¿no? Para poder dar acceso a la justicia a las víctimas. Y el IRCT, como instancia insignia de este proceso, pues reconoce que fue un completo fracaso este primer intento, porque los profesionales entrenados tenían una altísima rotación, y entonces había una pérdida de conocimiento, había una pérdida de experiencia y había que estarla reemplazando. La implementación para México se señalan los organismos internacionales, y esto no solamente el IRCT. Yo he tenido oportunidad de dialogar con gente de la ONU, de dialogar con gente del Comité Internacional de la Cruz Roja. También fue una experiencia fallida, ¿sí? ¿Por qué? Porque la primera responsabilidad en la investigación y documentación de la tortura recayó sobre las procuradurías. Y entonces quedaron estas instancias y quedó la investigación de la tortura sujeta a los designios de instancias que muchas veces son perpetradoras. Entonces, una de las críticas más importantes hacia México es que nuestras instituciones suelen ser juez y parte para la investigación y la documentación de la tortura. Se reconoce a nivel internacional que un acierto fue poner a la vista, poner sobre la mesa, poner en los ámbitos de las instituciones nacionales e internacionales las atrocidades de la tortura y poner sobre la mesa el Protocolo de Estambul como una propuesta sistemática. Pero no es la única. Por ejemplo, está el protocolo de la Universidad de Essex también, que es un documento muy interesante, muy importante. Bueno, a partir de darse cuenta de esto y a partir de darse cuenta de que no habían podido cumplir con su objetivo, el IRCT cambió el enfoque para conseguir un mayor reconocimiento legal del protocolo. Empezaron a generar
cabildeo en las distintas instancias internacionales y en los parlamentos nacionales para que se le diera un reconocimiento legal y que los resultados de las investigaciones de tortura fueran vinculantes. Y entonces realizaron una investigación donde a nivel global documentaron 200 casos de tortura y a partir de ahí conformaron estándares legales y para la rehabilitación de las víctimas. Entonces logró irse aterrizando paulatinamente la obligatoriedad de los estados para prevenir, para investigar y erradicar la tortura, así como la rehabilitación. Eso es algo muy importante. La rehabilitación en México es un tema sumamente incipiente y los sobrevivientes de tortura que llegan a tener un reconocimiento de víctimas, que la categoría social de víctima es otro tema muy importante, y que llegan a acceder a los procesos de reparación del daño, viven un segundo diagnóstico, ¿no? Eso tenemos que tenerlo presente siempre. Bueno, a partir del 2011 se enfocaron en fortalecer las prácticas de investigación, que 11 años después, y documentación. Se construyó entonces a nivel global un mapa amplio para que los estados tuvieran elementos para la implementación jurídica del Protocolo de Estambul, y este mapa fue aprobado por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos en el año 2012. Por ejemplo, a partir de las revisiones que hicieron las instancias estatales a nivel de estados nacionales del manual y del Protocolo de Estambul, se señalaron omisiones dentro del manual, ¿sí? Se vio, por ejemplo, que había deficiencias en la documentación de la tortura para los niños, la perspectiva de género, el tema de la interseccionalidad, por ejemplo. Y fue en el 2016 que inició un proceso de revisión y actualización completo del mapa. Entre 2016 y 2017 se realizaron seminarios internacionales. El de 2016 fue aquí en México, y se construyeron de manera internacional protocolos de investigación para poder ir sistematizando y documentando el cúmulo de evidencias científicas en favor del trauma, en favor de las secuelas del trauma, en favor de las mejores prácticas de rehabilitación y de investigación, así como la realización de entrevistas con informantes clave para que tuvieran conocimiento experto en torno a la investigación y documentación de la tortura. A partir de ahí se realizaron revisiones colegiadas, los productos que iban surgiendo, revisiones académicas, se revisó la coherencia jurídica, se revisó la coherencia científica, se revisó la validez de constructo, y el manual finalmente quedará publicado en mayo de este año por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Entonces, quien piense que ya tiene el camino andado y que los conocimientos son absolutos, pues no, preparémonos para estudiar muy profundamente. Bueno, ¿por qué es relevante la actualización del protocolo? A partir de las omisiones y a partir de estos procesos y de esos ejercicios que se hicieron para la implementación en niveles nacionales del Protocolo de Estambul, se dieron cuenta a nivel internacional que se requería un documento mejorado y que estuviera acorde con los tiempos que corren, que estuvieran acorde con el espíritu de la época que estamos viviendo ahora, que fuera un documento mucho más sólido y que se obtuviera un mayor reconocimiento jurídico internacional y nacional, ¿no? Y entonces, por ejemplo, también se dieron dificultades técnicas, dificultades a nivel para traducir, por ejemplo, los efectos de la tortura blanca, para traducir los impactos psicosociales de la tortura, ¿sí? El estado del conocimiento ha cambiado en 22 años. Las prácticas de los perpetradores se han vuelto más finas, nuestras herramientas se han vuelto más sensibles, ¿sí? Hay mucho más conocimientos sobre el trauma,
por ejemplo, la presencia de dolor crónico, por ejemplo, la descompensación de enfermedades crónico-metabólicas, ¿sí? Por ejemplo, los impactos psicosociales de la tortura, no solamente los impactos clínicos. ¿Sí? Se detectaron problemas muy delicados en relación con la patologización de los impactos. ¿Sí? Hay debates que, desde mi parecer, pueden ser falsos debates o pueden ser exageraciones en torno a la cientificidad del dictamen. Bueno, ¿cuáles serían las consideraciones para la actualización del protocolo, lo que se tomó en cuenta? El documento, y por eso les decía yo que tenemos que prepararnos para estudiar con mucho cuidado y con mucha profundidad. El documento es 3 veces más amplio que las versiones de 2001 y la revisión de 2004, ¿sí? Ya que el objetivo es subsanar las deficiencias que se identificaron. Y el proceso de actualización giró entonces en torno a las siguientes preguntas. 1. ¿El protocolo de Estambul es una guía para la investigación o es un estándar internacional? Todo parece indicar que se pretende el reconocimiento del manual de protocolo como un estándar. ¿Cuál es el propósito de los cambios de forma y fondo? Y si se puede tener un reconocimiento legal y político del instrumento. El IRFT considera que este proceso de actualización es una gran oportunidad para tener un nuevo impulso y poder poner sobre la mesa nuevamente el tema de la tortura, poder abrir reflexiones en los ámbitos nacionales e internacionales, en los ámbitos jurídicos, en los ámbitos médicos, en los ámbitos psicológicos y clínicos del tema de la tortura y la relevancia del protocolo. Y esto es algo muy importante porque se ha visto y se tienen evidencias, por ahí hay algunas referencias bibliográficas en torno, por ejemplo, a la tolerancia social de la tortura, en torno al concepto psicológico de tortura y cómo es que a nivel social se considera que quien ha violentado la ley merece un castigo físico más allá de la pena jurídica, ¿no? Los programas de televisión nos la muestran cotidianamente y es una práctica que en muchos de los casos está normalizada y es tolerada hasta que le toca a alguien cercano. Bueno, ¿cuáles son las reflexiones iniciales sobre las que partió la actualización? Uno de los aprendizajes más importantes, y esto es muy relevante, es que no se pueden resolver problemas políticos con soluciones técnicas. Un elemento de la construcción del protocolo de Estambul al principio era ofrecer un documento un documento técnico que induciera a los estados el reconocimiento de las prácticas de tortura y sus efectos, ¿sí? Y entonces se ha llegado a la conclusión en estos 22 años de trabajo que para problemas políticos hay que dar soluciones políticas y para problemas técnicos hay que dar soluciones técnicas. Aunque dentro de los procesos jurídicos, dentro de los litigios estratégicos, ambas perspectivas se palman. Tenemos que tener claro que los hechos de tortura no ocurren en el vacío, no ocurren espontáneamente, ocurren en un contexto histórico, político, social, cultural, que genera las condiciones y posibilita que haya sujetos torturables. Y para ello hay torturadores. La tortura cumple fines mucho más amplios que solamente el suplicio individual. En diversos países, y entre ellos México, y México tiene un señalamiento y una consideración especial dentro del concierto internacional. El protocolo de Estambul fue empleado para fines contrarios a su objetivo, ¿sí? Se construyeron institucionalmente prácticas que más bien la ocultaban. Se generaron rituales que casi imposibilitaban las condiciones para documentar la tortura. Se abrieron falsos debates, ¿sí?, para minimizar hechos
de castigo físico, para minimizar hechos de maltrato, para minimizar hechos de tortura. Y eso es altamente cuestionado en el ámbito internacional. Falsos discursos burocráticos y científicos, ¿no? Se dio la proliferación de pequeñas escuelas que pretenden certificar profesionales que realmente no tienen ni el conocimiento ni la experiencia para investigar o documentar la tortura. Se construyeron imágenes falaces que realmente desvirtúan el proceso de investigación y pretenden invisibilizar la tortura. Finalmente, la tortura también es un instrumento de control social y envía un mensaje. Y bueno, me parece que tenemos que tener siempre presente, pues, ¿qué es la tortura? ¿No? La tortura son acciones por parte de sujetos adscritos a alguna institución pública y ahora ya se reconoce agentes privados que causan sufrimiento físico y psicológico. Eso es la tortura. Y entonces, el proceso de investigación debe de abarcar y debe alcanzar la totalidad de la experiencia del sujeto. Debemos visibilizar, documentar, rescatar los impactos en las distintas dimensiones, no solo en la física, no solo a partir de las manifestaciones traumáticos, sintomáticas. Tenemos que visibilizar y mirar el contexto específico, regional en el que ocurre la práctica de tortura. Es fundamental que logremos documentar los impactos a nivel psicosocial, esto es, a nivel de la familia, a nivel de las interacciones del sujeto con el grupo familiar, a nivel de los impactos dentro del funcionamiento familiar, a nivel de la comunidad donde está inserto el sujeto, poder dar cuenta de la estigmatización que se enfrenta, poder dar cuenta de la criminalización, poder dejar una huella de la violencia estructural que tiende a ser invisibilizada, poder dejar una huella de la violencia institucional a la que estamos expuestos permanentemente. Y entonces debemos de ser muy cuidadosos de que, aunque, por ejemplo, en algunos casos se emitan documentales conjuntas con los distintos especialistas que elaboran, o que cada especialista emita una documental de su área, que esto no genere una parcialización, una decisión de las conclusiones y del fenómeno de la tortura. Que cuando esto llegue al ámbito jurídico, con los abogados que son los que hacen la integración, se pueda mostrar de manera unificada la ocurrencia de los hechos y los impactos que ha tenido en la vida, a nivel de victimización social, a nivel de victimización colectiva, a nivel de victimización grupal, a nivel de victimización familiar, a nivel de victimización individual. Bueno, ¿cuáles son los cambios principales que se hicieron en el manual? Se dio un fuerte apuntalamiento a los fundamentos legales, se hizo una actualización del marco jurídico internacional que regula, que prohíbe la práctica de la tortura. Se incorporaron todos los fundamentos legales. Se pretende entonces, como les mencionaba hace un rato, que el protocolo debe ser un estándar internacional. Un estándar internacional que obligue a los estados a investigar en su totalidad la tortura, a prevenirla, a erradicarla y a rehabilitar, a reparar, rehabilitar a las víctimas. Y es muy importante, por ejemplo, y se está poniendo el dedo en la llaga en torno sobre que si las evidencias de tortura suelen ser incipientes, estas no deben ser descalificadas o invalidadas, y por el contrario, deben ser retomadas y valoradas en sus méritos y en sus alcances. En el ámbito de los derechos humanos, para nosotros, cualquier indicio nos permite dar por buenos los hechos, porque tenemos conciencia y tenemos claridad de que
las instancias, los perpetradores, van a tratar de ocultarlos. Va a haber un ejercicio de ocultamiento permanente. Y entonces buscamos de manera sistemática, de manera fundada, de manera fundamentada, teórica y técnicamente, indicios de los hechos y jalamos los hilos que nos permiten establecer relaciones de consistencia entre los alegatos de tortura y las manifestaciones psicosociales, emocionales, socioculturales, vitales que enfrenta la persona. Un elemento central y fundamental es fortalecer la independencia de la investigación, ¿sí? Y esta, como les mencionaba hace rato, esa es una de las críticas fundamentales hacia México, ¿sí? Se debe garantizar de la manera más amplia la independencia de la investigación sobre posibles hechos de tortura. ¿Sí? Se debe garantizar la independencia, la imparcialidad de la investigación. Se puntualiza muy seriamente la importancia de la independencia clínica. Esto es, de ninguna manera, en ninguna instancia, debe interferir en la relación entre el profesional de las ciencias de la salud con la víctima. Ningún discurso y ninguna injerencia debe permear esta relación. Fortalecer que en los procesos judiciales se acepten dictámenes de peritos independientes y de ahí la relevancia de la formación y de la solidez de la formación, no solamente aquellos que estén relacionados con el Estado. Otro de los elementos centrales es evadir el mal uso, ¿no? Y entonces se menciona y hay un reconocimiento internacional del cúmulo de evidencias que existen a nivel mundial de la mala práctica, ¿sí? De los intentos y los ejercicios por torcer el sentido del protocolo de Estambul para ocultar o minimizar los hechos de tortura, ¿no? Hay documentos, y aquí en México a mí me ha tocado mirar documentos, mirar partes de puestas a disposición, mirar certificados médicos, donde dice que los agraviados se caen o se infringen autolesiones. Qué curioso que durante muchos años, muchas detenciones realizadas por la Policía Federal, pues todos se caían solitos, ¿no? Bueno. Hay evidencia documental, hay un estudio publicado por el doctor Pau Pérez Sales sobre las deficiencias en los dictámenes del protocolo de Estambul, de la PGR, por ejemplo, donde se puede mirar cómo hubo prácticas de peritos que se enfocaban en cuestionar la credibilidad de los agraviados, realizando análisis y aplicando instrumentos impertinentes, ¿sí? El objeto es establecer la relación de consistencia entre un relato de hechos y manifestaciones clínico-psicológicas en un momento. No me interesa el coeficiente intelectual, no me interesa la estructura de personalidad, no me interesa el perfil criminógeno. Esas son falacias y son intentos de ocultamiento. Porque nosotros debemos enfocarnos en evaluar la historia, no al sujeto. A mí no me interesa si el sujeto tiene antecedentes penales, si es Michael Corleone, si es secuestrador, si es el mochaorejas. No me interesa quién sea la persona. Me interesa escuchar su historia, validar su historia, ¿sí? Porque, esto es una reflexión personal, si nosotros no validamos la racionalidad de la ley, ¿qué sentido tiene el marco jurídico? ¿Por qué no regresamos al estado de barbarie y cada quien aplica la ley del talión? Y entonces, nuestro enfoque es creerle a la persona y dejar constancia y dejar fe de que posiblemente no haya evidencia de los hechos.
Pero que no haya evidencia de los hechos no quiere decir que los hechos no ocurrieron. Quiere decir que no contamos con elementos para evidenciarlos. Quiere decir que nuestra tecnología no es lo suficientemente potente para investigarlos. Quiere decir que no contamos con la capacidad o la pericia para aproximarnos. Quiere decir que no contamos con los elementos de interpretación y análisis suficientes, pero no quiere decir que los hechos no ocurrieron. Es fundamental centrarnos en prevenir la revictimización, ¿sí? Prevenir el dañar de alguna manera al sujeto. Por ejemplo, en mi práctica, yo tengo como eje central dos premisas básicas. Primero, no hacer daño, y el sujeto sufriente es sagrado. Debemos priorizar la escucha sobre la medición. La escucha sobre la medición. Debemos articular elementos, articular relatos, pero para nosotros poder articular, tenemos que ser sujetos con amplia capacidad de lectura de contexto, con amplio cúmulo de información y una sólida formación teórico-metodológica. Debemos evitar descartar relatos que pueden parecer inconsistentes. Está documentada la evidencia que el trauma genera lagunas en la memoria, genera incoherencia de los relatos, porque finalmente ese es uno de los objetivos de la tortura. Uno de los objetivos de la tortura es confundir. Uno de los objetivos de la tortura es minimizar y quebrar la coherencia psíquica del sujeto. Y entonces, más bien, un relato perfectamente articulado puede ser, o deberíamos de hacer una revisión mucho más profunda. En la nueva edición del protocolo se integran las nuevas prácticas de tortura que se han visto. Se le da relevancia a la tortura blanca, se le da relevancia a la evolución de los métodos de tortura que se han dado en los distintos países. Se resalta de manera relevante el rol que juegan los jueces para establecer los pasos que deben seguir ante un alegato de tortura, para no invisibilizar. ¿Cuáles son las actualizaciones que se están dando o que se han dado en el ámbito de la salud? También, así como en el ámbito jurídico, fue un proceso conjunto y colectivo, también en el campo de la salud. Se concentraron las distintas experiencias de los últimos 22 años en torno a la tortura, las prácticas de investigación, las prácticas de rehabilitación, ¿sí? Conocimientos de especialistas de todos los continentes. Dentro del proceso de revisión y actualización se incluyó la perspectiva de género, la documentación en niños, aspectos culturales, los procesos de asilo, entre otros. Dentro de los aspectos clínicos se resalta la importancia de las revisiones multidisciplinarias. ¿Sí? Eso es muy importante. La mirada del objeto desde distintas perspectivas, con distintos lentes. Alguna vez una perito que merece todo mi reconocimiento dijo, y de amplísima experiencia dijo, el primer paso para que un perito falle es que se sienta súper perito y que no asuma que en algún momento puede estar equivocado y que en algún momento su visión de los hechos puede estar sesgada o puede estar nublada por distintos factores. Entonces tenemos que estar sujetos al diálogo, tenemos que estar sujetos a la revisión para poder ir mejorando, construyendo y avanzando nuestra práctica. ¿Cuáles fueron las instancias participantes en la actualización del protocolo? Por ejemplo, Human Rights Foundation of Turkey, ¿no? La Fundación de Derechos Humanos de Turquía, el Comité Internacional para la Rehabilitación de Víctimas de Tortura, ¿sí? Y el PHR. Y por parte de las Naciones Unidas, el Comité contra la Tortura,
el Subcomité de Prevención de la Tortura, el Relator Especial y el Fondo Voluntario para Víctimas de Tortura. ¿Cuáles son los aspectos generales médicos psicológicos? ¿Sí? Se fortalecen los principios éticos, aunque a mí me parece fundamental tener siempre presente que la aproximación a un sobreviviente de tortura, sin importar quién sea, sin importar lo que hizo, es el respeto y el reconocimiento de su dignidad. La capacidad de escucha y no de juicio. Estar dispuesto a escuchar su historia y no a medirlo como persona. Como ya les dije, ya les mencioné, se reitera que la ausencia de hallazgos físicos psicológicos no es indicativo de la ausencia de tortura. Y ahora sí, nuestro campo. ¿Cuáles son, hacia dónde se trabajó en relación con los indicios psicológicos? Se realizaron actualizaciones de los campos clínicos, de los nuevos manuales de diagnóstico del CIE-11, del DSM-5, ¿sí? Se hicieron aclaraciones sobre las secuencias psicológicas de la tortura, las secuelas psicosociales de la tortura, una nueva sección sobre cómo hacer valoraciones y aproximaciones para personas de la comunidad LGBTI. Hay un capítulo completo sobre los niños y la tortura, la imperiosidad de prevenir la revictimización, cómo proteger la dignidad del sobreviviente, del agraviado, de prácticas revictimizantes, de prácticas que sin que seamos plenamente conscientes pueden ser de violencia. Se fortaleció el apartado sobre las diferencias culturales y la expresión del sufrimiento. Esto es algo muy importante. La forma que toman los síntomas que nosotros miramos ante la persona no quieren decir que está enferma. Quieren decir que es la manera en la que su psique y su cuerpo encontró para manifestar el sufrimiento que está viviendo. Son los ejercicios que realiza su sistema de manera integral para poder procesar, integrar y elaborar los impactos traumáticos a los que fue expuestos. Y entonces debemos trascender y debemos estar mucho más allá de los cuadros clínicos de trastorno por estrés traumático o de las categorías diagnósticas. Tenemos que mirar cómo es que esta persona que tengo frente a mí está expresando su sufrimiento, porque el sufrimiento a partir de la violencia ejercida por el perpetrador rebasa cualquier categoría clínica y permea todas las esferas de la vida. Y entonces, el énfasis en diagnósticos con base en manuales es limitativo y es inconsistente con la documentación de alegatos de tortura. Debemos de mirar la multifactorialidad, debemos de mirar la variabilidad de las expresiones traumáticas, ¿sí? Y particularmente aquello que puede ser subclínico, aquello que esté normalizado, aquello que puede difuminarse en el tiempo. Otro elemento muy importante es que la ausencia de un cuadro clínico completo no excluye la presencia de sufrimiento, ¿sí? Debemos, y reitero esto, porque esto fue un tema muy importante en el seminario, debemos evitar encasillarnos en las categorías diagnósticas, ¿sí? Porque los impactos de la tortura alcanzan la estructura de la persona. Y más cuando el sujeto está institucionalizado, está en situación de reclusión, y se ve expuesto a las dinámicas de violencia institucional que prevalecen en las instituciones penitenciarias.
Una de las críticas que se han realizado de forma más contundente a las instancias mexicanas, particularmente a las de Procuración de Justicia, son el mal uso de los instrumentos, en especial los de valoración de inteligencia y personalidad. Esos instrumentos no tienen sentido. No tiene sentido valorar el coeficiente intelectual de una persona que alega haber estado expuesta a una situación de tortura. No tiene sentido aplicar el Minnesota o aplicar cualquier otra prueba de personalidad para extraer un perfil de rasgos de personalidad de una persona que alega haber estado expuesta a tortura. Eso es falaz. ¿Por qué? Porque han sido empleados para minimizar, para criminalizar, para estigmatizar, para cuestionar la credibilidad de los relatos. La experiencia de México fue fundamental para decidir la inclusión de un párrafo en relación con que las pruebas psicológicas son herramientas que complementan y en su caso fortalecen la entrevista y de ninguna manera constituyen un elemento central para la valoración ni otorgan mayor objetividad o cientificidad. Si yo no tengo capacidad de escucha, yo no tengo capacidad de lectura clínica del trauma, si yo no tengo la capacidad de establecer una relación de encuentro con el otro sufriente, no tengo la capacidad para realizar una investigación de tortura y protocolo de Estambul. No puedo fundamentar mi proceso de investigación psicológico, psicosocial de un alegato de tortura con base en las pruebas. Estas solo son herramientas y complementos que en el mejor de los casos me dan elementos de lectura e interpretación del fenómeno en relación con el alegato. Y hubo un señalamiento muy importante en relación con las deficiencias de la implementación del protocolo en México. Por ejemplo, las estrategias de capacitación fueron deficientes. En la mayoría de los casos se entrenaron peritos y personal de las instancias de justicia, como ya les mencioné, que emplearon esos conocimientos para dar mal uso al manual y para ocultar la tortura. Se recalcó que las certificaciones son engaños. Ninguna organización internacional, ninguna, reconoce una certificación. ¿Sí? Y entonces tenemos que estudiar, tenemos que formarnos con las estrategias que cada quien tenga, pero de ninguna manera hay certificaciones reconocidas, ni en el ámbito, por lo menos en el ámbito internacional. En algún momento cuando estaba dando un diplomado sobre valoración psicológica de la tortura y protocolo de Estambul en la Universidad Autónoma del Estado de México, me comentó una estudiante que un juez le había pedido su certificación. Eso es falaz, ¿no? Cuando estábamos diseñando ese programa, dialogando con el doctor Pau Pérez Sales, comentábamos eso, ¿no? Comentábamos la preocupación de los ámbitos internacionales en torno a estas prácticas viciadas y viciosas. Estas certificaciones han provocado la mala praxis de intervenciones iatrogénicas. Se ha utilizado el documento de certificación para descalificar relatos. Y eso es grave. La capacitación de los profesionales debe realizarse siempre apegada a los más altos estándares de intervención, a las líneas de frontera de la investigación en torno al trauma, y tenemos que mantenernos actualizados permanentemente en los fenómenos que están ocurriendo. Permítanme un segundo. Una disculpa. Y estas deben de ser impartidos por expertos,
¿sí? Con conocimientos sólidos y con experiencia probada en el campo. Experiencia probada en el campo de la documentación de violaciones graves de derechos humanos. Bien. Por ejemplo, el relator contra la tortura emitió un comunicado y en su informe final de su visita del 2015, pues emitió un informe donde la tortura es una práctica sistemática y generalizada e incluso institucionalizada. Y fue descalificado y le pidieron que saliera del país, ¿no? Hay que reconocer que el protocolo y su implementación no ha impactado la incidencia de tortura. Se reconoce que un elemento fundamental para erradicar la tortura es la voluntad política y el reconocimiento de que es una práctica generalizada en muchas instancias de justicia y seguridad. Se ha visto que uno de los principales problemas para prevenir y erradicar la tortura es la impunidad. Es el bajísimo y casi nulo nivel de carpetas de investigación judicializadas y mucho más bajo el índice de sentencias emitidas por prácticas de tortura. La tolerancia de las instancias de seguridad y el ocultamiento que se hace de los hechos. Se han encontrado deficiencias en la formación, la proliferación de cursos express, la distinción falsa y errónea entre tortura y tratos crueles. Esa es una práctica para desinflar y para minimizar los hechos en relación con la violación a los derechos humanos, a la integridad. ¿Sí? Se han desarrollado y está perfectamente documentado, por ejemplo, en el libro Tortura Psicológica del 2016, que hay toda una serie de prácticas de tortura blanca que no generan, que no implican los golpes físicos y que generan daño severo por las condiciones de vulnerabilidad que propician. Hay que entonces enfocarse en la acción violatoria de los agentes del Estado y reivindicar el dolor y el sufrimiento humano. Y entonces la distinción es un estratagema, es una maña para poder evadir las responsabilidades públicas, quitándole al maltrato su peso como vulnerante de la dignidad del otro. Bueno, yo llego hasta aquí y me gustaría que pudiéramos seguir dialogando en torno al tema. Pongo a sus órdenes. No sé si hay alguna moderación o yo voy dando la palabra. Tengo una pregunta. Sí, por favor, Ricardo. Ahorita mencionaste que el hecho que no se encuentre indicios, no recuerdo bien la frase, de la tortura, no quiere decir que no exista. ¿Estaremos de acuerdo? Es la frase que mencionaste por ahí. Pero aquí yo me hago una pregunta. Entonces, cualquier persona que refiera la tortura debe creérsele y no tiene caso entonces, profesionalmente, nuestra intervención, porque a fin de cuentas, si encontramos o no, pues no tiene caso. No me cuadra toda esta posición, ¿no? Me toca perdón, traigo tos. Me toca ver en un dictamen médico donde la doctora dice que la niña no se encuentra ninguna lesión, tiene himen
elástico, no hay ningún rastro, no hay enrojecimiento, no hay nada. Pero eso no quiere decir que, de acuerdo a no sé qué referencia bibliográfica, el que no se encuentre nada, entonces no quiere decir que no hubo evento. Entonces, ¿de qué caso tiene que se haga la acción profesional? Entonces, si vamos a buscar o no vamos, si no vamos a encontrar nada, no quiere decir que, no sé si me encuentro en mi planteamiento. A ver, tú me estás hablando de un protocolo de Estambul por violencia sexual a una niña. No, te estoy poniendo de ejemplo. Ahorita hiciste la No, yo te estoy referencia. hablando de sí, Ok, perdóname, ahorita hiciste pero una referencia. hablemos de protocolo de Estambul. Correcto. Ahorita hiciste referencia que si no se encontraban indicios médicos ni psicológicos, no quiere decir que no hubo tortura. Es la frase que pusiste ahí en Así es. la diapositiva. Así es. Entonces, si vamos a encontrar o no vamos a encontrar, ¿va a salir positivo? No, señor. Porque mi trabajo no tiene que Entonces, si no ver encontramos, con decir que es entonces aquí yo positivo o veo una no. contradicción. Si no encontramos indicios, lo tenemos que sacar negativo. Si no encontramos indicios, hay que sacarlo positivo. Pero de acuerdo a esa frase, si no lo encontramos, también hay que sacarlo positivo. No, perdóname. Ahí estás equivocado. ¿Cuál es tu formación? ¿Eres psicólogo? Claro. Y protocolo de Estambul. Bueno, no, mira, no Federal. tiene que ver con que sea positivo o negativo. Tiene que ver con que yo encuentro una correlación o un grado de correlación. El protocolo establece 5 grados de correlación entre un relato de hechos y hallazgos psicológicos. Ahora, nosotros no calificamos la ocurrencia de la tortura. Yo le pido que usted me diga cuál es la definición operacional en psicología de tortura. El quebranto de la voluntad. ¿Eso es la definición operacional en psicología de tortura? No sé a qué te refieres con la pregunta. Porque la tortura no es un constructo psicológico, es un concepto jurídico. Quien califica la ocurrencia o no de un evento de tortura es el abogado. Mi papel es estrictamente establecer la consistencia entre un relato de hechos y hallazgos psicológicos. Y entonces el sujeto puede ser resiliente, el sujeto puede haber tenido una atención por parte de su red social que le permitiera elaborar el evento traumático, y puedo no encontrar hallazgos. Y eso no quiere decir que los hechos no ocurrieron. Los hechos. Y quien tiene que realizar la investigación en 360 grados de los hechos es el abogado. Yo me limito a realizar una entrevista y una valoración psicológica para establecer el grado de consistencia entre un relato y un hallazgo psicológico. A mí me parece erróneo decir si es positivo o negativo. Eso no tiene sentido. Lo que tiene sentido es decir si existe consistencia o no entre el relato y los hallazgos psicológicos. ¿Y la consistencia no es una forma de decir positivo o negativo? No, señor. Revise, por favor, el protocolo de Estambul. Ahí se establecen los 5 grados de consistencia. Ok. Gracias. Fabiola. Ay, perdón, estaba un poco complicada con el audio. Bueno, más que nada el tema, por ejemplo, de la última parte que mencionabas respecto de precisamente, ¿no? La valoración de los malos tratos, de
tratos indignos, entre otras circunstancias que podrían no ser calificados como tan aflictivos en el imaginario como lo que es la tortura. Y en ese sentido, bueno, han habido criterios de la Corte Interamericana que incluso se contraponen al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que decía la Corte Interamericana, bueno, no podemos encontrar elementos de la tortura, y se fueron mucho en este afán que se ha mencionado incluso en este seminario de la ponderación o la regulación o el estándar de cuál es más alto, ¿no? La tortura como un tope o como el máximo, y de ahí irlo graduando, y justamente no valoran o no ponderan tanto los hechos, sino más bien cómo lo perciben las víctimas. En ese sentido, puede haber sido un hecho que a lo mejor desde la perspectiva de la víctima fue muy doliente, o sea, sí fue muy grave, y para el criterio de las personas que lo están observando o valorando bajo un criterio jurídico, pues ser un maltrato, ¿no? Entonces, en ese sentido, la Corte Interamericana, como para buscar un equilibrio, ha dicho, bueno, está bien, es una situación que se tiene que ponderar tanto a la luz de la percepción de la víctima, pero tampoco podemos, en un afán pro persona, que equilibra esas dos partes, tampoco podemos juzgar que la intencionalidad haya sido tortura, ¿no? Y a contrario censo, dice el Tribunal Europeo que finalmente sí se tiene que ponderar cómo lo percibe la víctima, porque un trato inadecuado, aunque no haya tenido una intención de tortura bajo el esquema, por ejemplo, de la Convención de Naciones Unidas, que es un poco más rígido, tiene que ser ponderado no a la luz de los hechos o de la intencionalidad, sino a la luz de cómo lo percibió la víctima y esa afectación y trascendencia que significó para la víctima, aunque haya sido solamente, por ejemplo, un zape, ¿no? O un aislamiento o tenerlo en un cuarto oscuro, no sé. O sea, la valoración de la víctima es lo que el Tribunal Europeo considera como más relevante. En ese sentido, mi pregunta es, observamos prácticamente en una evaluación a las víctimas, y hay víctimas que pudieran tener, una valoración o una resiliencia mayor, como es lo que estabas comentando, pero también hay otras que incluso hasta palabras o cosas que a lo mejor al juicio del propio psicólogo pudiera uno decir, bueno, es que eso en serio le significó algo tan fuerte. ¿Cómo podríamos o cuáles son las estrategias que desde tu praxis has visto para identificar o para incluso despojarnos de esos prejuicios que pudiéramos llegar a tener en este tipo de hipótesis, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Fabiola. Mira, yo creo que uno de los elementos más importantes es el trabajo personal y la claridad ética, epistémica de dónde estamos parados y de cuáles son los discursos y los prejuicios personales, los discursos y prejuicios institucionales que atraviesan mi práctica, y tengo que ser consciente de ellos porque desprenderme de todos es prácticamente imposible. Y en segundo lugar, el trauma siempre se filtra y el trauma siempre queda documentado. Hay distintas manifestaciones traumáticas que pueden ser subclínicas o que pueden, en algunos casos, de personas con estructuras de personalidad sólida o con redes sociales fuertes o con capacidades de resiliencia, pueden no ser evidentes, pero se filtran en sueños, se filtran en la relación interpersonal, se infiltran en el cambio de, como dice, por ejemplo, el CIE 11 de la estructura de la dinámica habitual de la personalidad. Y entonces tenemos que estar, justamente por eso tenemos que estar abiertos a escuchar y a mirar en 360 grados el proceso vital del sujeto. A veces eso es muy complicado, porque, por ejemplo, en mi caso y en mi práctica profesional, pues nosotros tenemos un tiro para ir a ver a la persona, un tiro que puede ser de 3 horas, de 4 horas, 5 horas. A mí me ha tocado hacer protocolos hasta de 8 horas, y a partir de ahí tengo que mirar lo más posible, pero tengo que mirar también
Por ejemplo, si la persona tiene 1, 2, 3, 5, 10, 30 años en reclusión, es muy importante reconstruir la historia del trauma. Y es muy importante tener claridad del contexto en el que están ocurriendo los hechos. Si yo estoy platicando con una persona sobreviviente, por ejemplo, de la Guerra Sucia, pues ya está perfectamente documentada la práctica de tortura por parte de la Dirección Federal de Seguridad, ¿no? Y entonces, si su relato de hechos de una persona que haya vivido, que viviera en el estado de Guerrero, por ejemplo, me habla de hechos similares a los que están documentados en el informe de la Comisión de la Verdad del estado de Guerrero, pues aunque no haya indicios del trauma, el abogado, probablemente yo no encuentre consistencia entre su relato de hechos con mi valoración, porque ya pasaron 40 años, pero el abogado puede validar ese testimonio, ¿no? Porque está documentado histórica y contextualmente. Héctor, Beatriz, Muchas gracias. y con gusto, y Alberto. Sí, maestro, muchas gracias, buenas noches. Escuchándolo, me da un giro mucho su información, no estoy, sin duda, el enfoque clínico que usted nos está manejando es bastante oportuno. Coincido con usted en este sentido humano y en este sentido clínico de creerle al evaluado o valorado, como usted le está denominando. Pero vámonos a la práctica. Y eso en los momentos de estar ante el juez, si no estamos con circunstancias robustecidas, no va a calificar, no los desechan o algo por el estilo. Y entonces, algo que me prende el foco es sobre el tema de la credibilidad. Sin duda, desde la perspectiva clínica, la credibilidad nunca se cuestiona. Pero en un proceso forense, en un proceso donde tenemos que documentar, donde tenemos que llevar cientificidad en nuestros resultados, donde tenemos que llevar una evaluación robustecida, en la óptica del protocolo de Estambul, con esta nueva reforma, con estas actualizaciones que le están realizando, ¿cómo lo fortalecemos? ¿Sí me explico? O sea, desde la parte clínica me queda bien clarito, no tengo ningún cuestionamiento. Me genera duda desde la perspectiva forense, que es cuando nos empiezan a preguntar y los contrainterrogatorios se ponen bien buenos, ¿no? Y como bien dice, nosotros no vamos a determinar si eso no es tortura. Eso es función del juez, pero sí le solicito su apoyo para que me dé como una línea, cómo el protocolo lo va reforzando, maestro. Efectivamente, por lo menos desde mi práctica institucional de hace 11 años en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que es una institución de buena fe, efectivamente nosotros damos por buenos los hechos hasta que hay evidencia en contra. Ese es el espíritu de nuestra práctica. ¿A qué se refiere usted cuando me dice robustecidos? Fundamentado, argumentado, hacer muy bien como usted dice, yo coincido con usted que hay que hacer bien la historia del trauma, la historia del relato y compararlo con los indicios psicológicos. Entonces, lo que falta de robustecer es el fundamento y el argumento y motivación. Mire, nosotros necesitamos tener claridad teórica, metodológica y sistemática de lo que estoy haciendo, poder evidenciar la sistematicidad de mi investigación, poder rastrear el trauma no solamente en el sujeto y en la entrevista, sino también en documentales. Y si yo hago un ejercicio metodológicamente fundamentado, con coherencia teórica, con un documento científico coherente de principio a fin, me parece que voy a emitir un documento sustentable, ¿no? Parece, por ejemplo, que debo de hacer un buen uso
de mis referencias teóricas y poder explicar con claridad los hallazgos traumáticos que estoy documentando. A mí me ha tocado también hacer metaperitajes de muchísimos dictámenes de tortura de tribunales locales, del Consejo de la Judicatura Federal y de prácticas privadas. Y de repente, por ejemplo, me entregan dictámenes de más de 100 hojas que no llevan ni siquiera coherencia en la forma en la que están estructurados y están hechos de chile, mole y pozole, por ejemplo. O me hablan de que están hechos con un método científico, inductivo, deductivo y analítico. Perdón, eso no es un método. Eso no es un método. ¿Sí? Entonces, si yo no parto de ese fundamento, por ejemplo, si yo no puedo ni siquiera explicitar el método que estoy empleando, pues obviamente no va a tener coherencia. Entonces yo puedo hacer un dictamen de 200 páginas que sea paja, y puedo hacer un documento de 12 páginas perfectamente sistematizado, documentado, ¿no? Eso es robustecer mi práctica. Excelente. Acaba de decir algo bien importante, maestro. Perdón, lo escucho. Sí, no, por favor. Acabas de decir algo bien importante. A veces el número de páginas de un dictamen puede variar y sin duda es mucho del estilo y mucho del fundamento. Mi pregunta es también, ¿cuál es nuestro mejor fundamento para guiarnos, sobre todo por los marcos teóricos? ¿No? Porque a veces yo he leído, como usted dice, en la práctica, que hablan de trauma desde un autor y luego hablan de el desarrollo de Piaget y luego hablan de, bueno, de chile dulce y de manteca, pues, ¿no? Entonces, esa es una. Y como bien dice, metodológicamente luego he encontrado uno que es hasta de extrapolación, ¿no? En esto de la metodología que utilizaron del método científico. Entonces, en su práctica, creo que esa parte a mí no me ha quedado claro, hablo por mí. ¿Cuál es entonces el método científico más adecuado? ¿Cuál es el modelo más adecuado a seguir? Y esta parte de sistematización que hoy que lo está usted mencionando, a mí me ha quedado duda. Entonces, mis dos preguntas se reducen. ¿Cuál es el método científico? ¿Cuál es el marco teórico de fundamentación? ¿Y a qué le llamamos sistematización, maestro? Y le agradecería mucho su orientación. El método científico, me parece que la palabra clave es pertinencia. Esto es, yo necesito conocer el caso, porque yo no me voy a aproximar a una valoración de una persona que tiene 72 horas detenida o a una persona que tiene 25 años de reclusión. ¿Sí? Entonces tengo que conocer el caso. Y entonces la forma de recolectar los datos que me van a dar información van a marcar el método. O sea, yo puedo seguir el método clínico para una persona que tiene 72 horas en reclusión, y entonces podré ver, por ejemplo, el cuadro traumático desorganizativo ahí en vivo, o tener que hacer toda una búsqueda bibliográfica, ¿no? Yo les comparto, yo estoy terminando un dictamen de una persona que tiene más de 30 años en reclusión, y entonces estamos empleando el método clínico, el método de caso y el método documental. Desde mi perspectiva y en mi experiencia, el método más pertinente es el método de caso, porque cada caso es único. Cada caso es único. Y eso me lleva entonces al marco teórico. Yo tengo que reconstruir la historia del trauma en función de los hechos. Y entonces es muy complicado tener un marco teórico estándar. Si hay elementos pues mínimos, ¿no? Puedo citar el protocolo de Estambul y puedo citar otras documentales, pero también tiene que ver con mi propia perspectiva epistemológica, mi propia perspectiva epistémica de cómo me estoy aproximando al trauma. Si yo tengo una orientación más psicosocial, si tengo una orientación más clínica, si tengo una orientación más forense. En mi caso particular, yo soy clínico
con formación en investigación de tortura. Yo no soy forense. ¿Sí? Y entonces mi aproximación es desde ahí. Tengo investigación y ya varios años de investigación en torno a la perspectiva psicosocial y entonces puedo ir incluyendo elementos, porque también tengo que ser coherente con mi formación. Porque para yo poder robustecer y para yo poder sostener un dictamen, tengo que ser coherente, no agarrar de chile, mole y pozole. Tengo que ser coherente con mi formación y mi experiencia. ¿Sí? Y luego, ¿a qué me refiero con sistematizar? Pues sistematizar es seguir el paso 1, el paso 2, el paso 3, el paso 4 y tener orden. Empezar con la fecha y terminar con mi firma y con la declaración de veracidad, ¿no? Pero de repente entre la fecha y la petición y la presentación y la declaración de veracidad del dictamen, nos encontramos un cúmulo de cosas confusas y revueltas y desordenadas, ¿no? Paso 1, ¿cuál es la petición? Paso 2, ¿quién es el sujeto? O me presento yo, o le contesto al juez, o a la autoridad que me haya hecho la petición. Paso 3, ¿cuál es la petición o cuál es el planteamiento del problema? Porque ese es otro tema, ¿eh? Los planteamientos del problema que recibimos son una historia que merecerían un seminario nada más esos. ¿Sí? Y seguir de manera coherente los pasos. Eso es sistematizar y poder demostrar de manera sistemática cuáles son mis evidencias clínicas, cuáles son mis evidencias documentales, dónde se manifiesta el trauma, dónde no se manifiesta lo traumático. ¿Sí? Eso es sistematizar. Le agradezco, maestro. Bastante claro lo que usted nos ha compartido. Muchas gracias. Estoy a sus órdenes. Beatriz, creo que no está. Sí, aquí estoy. Hola, doctor. Bueno, hola, Betty, ¿cómo estás? Bien, pues solo quería comentar y robustecer lo que ha dicho y en función del comentario acerca de los positivos y los negativos. Creo que eso deviene de la formación que carece de una idoneidad. Entonces, a ese mal entendimiento se refleja en la praxis, en la mala praxis que se ha documentado ahora ya en investigaciones. Por ejemplo, la del doctor Pau Pérez y la doctora Dalia Luna, en la que refleja cómo de manera sistemática, por falta de capacitación, por falta de interpretación, se niega sistemáticamente la tortura. Otro comentario es acerca de esta parte de el no encontrar síntomas no significa que no exista el hecho. Pero creo que es importante saber y hacerles entender a todos que si no conocemos el fenómeno de la tortura de manera histórica, es muy difícil que podamos entender los relatos que se nos dan en la práctica. Por ejemplo, si la experiencia no conocemos cuáles son las características que hacen ciertas fiscalías especializadas o ciertas fiscalías de ciertos delitos y que lo vamos a encontrar recurrentemente, esas son consistencias, porque finalmente, valga la redundancia, la finalidad es documentar estos relatos y no tanto decir que hubo tortura o no y que son positivos o negativos. Debemos encontrar esta consistencia en el relato y en los hallazgos. Solamente eso quería comentar. Muchas gracias, Betty. Y efectivamente, por eso, desde la primera edición del Protocolo de Estambul en el 2001, se habla de las prácticas regionales de tortura. Y es muy importante conocerlos y estar familiarizados. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos diferenciar con mucha claridad las prácticas de tortura de la antigua Policía Federal o del Ejército o de los marinos, ¿no? Y las regiones donde han estado actuando, y entonces podemos efectivamente dar validez
a hechos. Claro, ese no es mi papel como psicólogo, ese es el papel del abogado. Bien. Don Alberto, ¿usted quería comentar, por favor? Sí, maestro, buenas noches. Buenas noches. Sí, mi preparación es médica, yo soy médico legista, tengo la especialidad. Entonces, lo que le quería comentar en relación a la famosa certificación, que en lugar de darnos luz para poder llevar a cabo el protocolo de Estambul, al contrario, el gobierno como que lo utiliza para frenarnos. Una de ellas es de que en cada procuraduría, pues debe de haber ese grupo especializado para llevar a cabo este estudio, lo cual en ninguna procuraduría lo hay, ¿sí? Yo recuerdo como jefe del Servicio Médico Forense aquí de la Procuraduría del Estado, me pidieron a 10 médicos para prepararlos para el protocolo de Estambul. Lo estaba preparando elementos de la extinta PGR y quedó a la mitad. En otra ocasión que estuve en una reunión de directores de servicios periciales, le hice una acotación a la jefa del área médica de PGR, que lo primero que tenemos que hacer como médicos es homologar nuestros conocimientos, homologar la descripción de las lesiones. Y me dice, eso no puede ser. Le digo, le digo, tan solo vea los certificados médicos que hacen el personal de PGR y ahí se va a dar cuenta. Al otro día me dijo, efectivamente, doctor, tiene usted razón, no hay una homologación. Entonces, para este aspecto del protocolo de Estambul, lo primero que debemos hacer como médicos, a lo mejor una propuesta como derechos humanos, es crear una base o un padrón de peritos que pudieran aplicar sus conocimientos para hacer perdón, hacer el estudio de las personas que denuncian el protocolo, perdón, la tortura. Ahora, en relación a lo que decía uno de los compañeros que hablaban de 100, 200 hojas, yo creo que lo importante es de que, como usted atinadamente lo dijo, ¿cuál es la pertinencia de mi prueba? ¿Qué es lo que quiero yo demostrar? ¿Verdad? Y por muy buen dictamen, muy explícito que yo lo haga, lo tengo que decir ante el juez. De lo contrario, ahora en los juicios orales, pues por muy bueno que sea mi dictamen y si no soy bueno yo para explicarlo, pues a lo mejor no convenzo al juez de lo que le estoy tratando de decir, ¿sí? Y en relación a que nosotros tenemos que buscar lo que en criminalística se le llama la correspondencia. Corresponde lo que esta persona, lo que el PPL me está comentando con los signos o síntomas que él tuvo, ¿sí? Entonces, es muy importante esa palabra, la correspondencia, porque es uno de los principios de la criminalística. Entonces, tenemos que saber utilizarlos, ¿sí? Si nosotros como médicos, como peritos en cualquier área, utilizamos los principios de la criminalística, vamos a hacer unos mejores dictámenes, unas mejores opiniones técnico-científicas, ¿verdad? Entonces, pues lo dejo sobre la mesa en que, por ejemplo, la mayoría de ustedes son psicólogos, pues que empezaron desde ahí, ¿no? Vamos a homologar los criterios, que sí, ahorita veo que hay diferentes criterios en este aspecto. Entonces, para estar preparados para lo que viene para mayo de este año, ¿no? Sí, gracias, es todo. Muchas gracias, doctor. Estoy de acuerdo con usted. Muchas gracias. Ahora, fíjese que la cuestión de el comité en las instituciones debiera de ser obligatorio y debería estar instalado un comité permanente para el estudio de tortura. Debiera, ¿no? Que eso no siempre ocurre. Por el otro lado, por ejemplo, las bases de datos o los patrones de peritos pueden tener un arma de dos filos. Puede ser un arma de dos filos. ¿Por qué? Porque con base en la prohibición rotunda de la tortura por parte del Alto Comisionado, del Comité contra la Tortura y de la Convención,
cualquier profesional que tenga conocimiento de hechos de tortura debiera documentarlos. Y entonces, si en algún momento yo en mi práctica clínica escucho un relato de tortura, en ese momento debiera yo de documentarlo y debiera yo de denunciarlo, porque además con base en el protocolo publicado por la Corte, me parece que es en 2016, pues si no lo hago yo sería cómplice de los hechos. Entonces, eso de los padrones puede ser un arma de dos filos, donde si de repente algún clínico, algún psicólogo en otro contexto, algún médico en otro contexto conoce actos de tortura y los documenta, se puede invalidar esa documental cuando puede ser el primer respondiente de los hechos, ¿no? Entonces, eso puede, y ya vemos que en general, no solo México, en general los estados tratan de minimizar y ocultar y no reconocen la existencia de tortura, ¿no? Muchas gracias, doctor. Héctor, me parece que quiere comentar algo, por favor. Sí, Gracias. maestro, perdón, nuevamente, dos comentarios, sumándome al comentario del doctor Alberto. Una, cada año sale la lista para peritos externos por parte del Consejo de la Judicatura Federal, ¿no? Y donde tienes que inscribir y todo eso. ¿Qué sucede? Y es algo que hemos platicado aquí con que tú acredites con un documento que ya pasaste por tortura, que ya aprendiste algo del protocolo de Estambul, ya apareces dentro del Consejo de la Judicatura Federal habilitado como un perito para evaluar protocolo de Estambul. Coincido con lo que dice el doctor, coincido con lo que dice usted en diferentes palabras, pero con el mismo sentido, que es no tenemos certeza de que nosotros, los que estemos... Se apagó su micrófono, don Héctor. Se apagó su micrófono. Perdón, que no estemos ahí como... Sin duda, existen muchas escuelas de certificación, pero sin duda es como el seminario que estamos cursando, es un elemento respaldado. Yo creo que lo que nos faltaría son como desarrollar las habilidades, ¿no? Para poder decir que estamos ya más desarrollados en el tema del protocolo de Estambul, ¿no? Y documentación de tortura. Y la segunda, lo que decía el doctor Alberto, que en la criminalística hay esta parte de correspondencia, también desde la perspectiva jurídica, ya ve que luego se está buscando el tema del nexo causal. Y como decía también, que no nada más existe el nexo causal, sino que también tendríamos que buscar la técnica de la función. ¿Qué significa? Que es como algo muy parecido a la correspondencia, que tenemos que estar analizando el discurso de la entrevista, identificar los indicios para poder decir si eran funcionales o no funcionales, o como decía el doctor, son correspondientes, pero más bien como para estar preparados por si te hacen en audiencia una pregunta, o es nexo causal, o es funcional, o es de correspondencia, pues los tres tienen que ver mucho a la hora de defender. Era mi comentario, maestro. Muchas gracias. Gracias. Sí, de acuerdo. De acuerdo. ¿Algún otro comentario? Aportación, por favor. Estamos aquí para compartir y construir juntos. Buenas noches. A mí me gustaría, doctor, preguntar en relación con estas evaluaciones de tortura y de acuerdo a su experiencia, no sé, algún ejemplo de cuál podría ser algo complicado o difícil en estas evaluaciones y si, o sea, en su experiencia, qué cosas ha identificado como complicadas y difíciles en el momento de la evaluación. Mire, perdóneme, como que se iba el sonido y no le escuché bien la pregunta. Discúlpeme, por favor, ¿me la podría repetir nuevamente? Sí, claro, como de acuerdo a la experiencia relacionada con estas evaluaciones de tortura, ¿cuál ha sido lo más complicado o difícil en esos momentos de evaluación? O que incluso puede como tener como la duda, siempre está como una duda, ¿no? ¿Será, no será?
y cómo se resolvió. Gracias. Ah, sí. No, bueno, la duda es permanente. Sí, la duda es permanente y debiera de ser permanente porque si yo me asumo como sujeto de saber, ya perdí la posibilidad de aprender. Mire, tengo varios casos. Por ejemplo, hace algunos años me tocó trabajar un caso rarísimo de abuso sexual masculino, ¿no? Por ejemplo, y entonces me fue muy complicado encontrar bibliografía en torno a las secuelas de abuso sexual masculino, pero además adulto, ¿no? Fue complicado. Ese fue un tema muy difícil y bueno, había signos de trauma y yo tuve que buscar bibliografía hasta abajo de las pruebas que pudiera respaldar esos signos psicológicos que estaba yo viendo tenían relación con eventos de abuso sexual masculino, por ejemplo. Ese fue un caso que recuerdo mucho. Otro caso, por ejemplo, que hice en el 2016 fue, y de hecho hay una publicación sobre ese caso, sobre la relevancia del diagnóstico diferencial y las secuelas postraumáticas subclínicas y cómo la herramienta del diagnóstico diferencial nos da muchísimos elementos para poder diferenciar fenómenos de personalización y poder entender cómo puede haber manifestaciones postraumáticas subclínicas que no tienen una incidencia en el nivel de funcionalidad o que no son clínicamente significativas y que son experiencias de trauma. Y uno muy reciente que ha sido un reto sumamente interesante es el que les platicaba ya hace unos momentos de una persona que tiene más de 30 años en reclusión y al momento que yo la veo ya no persisten algunos síntomas por ahí de ansiedad y depresión, pero la construcción de la historia del trauma fue meramente documental y afortunadamente tuvimos acceso a un cúmulo de gigabytes de información documentada de cómo es que se filtra el trauma en la vida cotidiana de la persona. Miren, yo les voy a pasar un secreto y me van a deber una cena después de este secreto. Claro que sí. Por favor, no le hagan caso a los informes que les den las autoridades. Esos están normalmente editados. Busquen acceder a las notas clínicas, las notas de los médicos, las notas de los psiquiatras, las notas de los psicólogos, las notas de los trabajadores sociales, porque atienden a tanta gente y hacen las notas tan rápido que no razonan lo que están escribiendo y ahí queda evidencia documental del trauma. ¿Sí? Ahí. Yo creo que la respuesta a su pregunta es hay que buscar las notas de la vida en reclusión del sujeto o hay que entrevistar a las personas que lo conocen cuando la persona está en libertad, hay que entrevistar a la familia, hay que poder identificar y documentar cómo es que ha cambiado el estilo de vida, cómo es que se quebró el proyecto de vida de la persona, cómo es que se impactó el funcionamiento familiar. O sea, no debe de quedarme con el sujeto, porque el impacto del trauma de una violación grave de derechos humanos, como la tortura, tiene un efecto expansivo que abarca todas las áreas de la vida de la persona y de sus allegados. Y entonces siempre queda huella. Por eso yo les decía que no hay que ir a medir a la persona. Hay que ir a escuchar el relato y a mirar la onda expansiva del trauma. A veces se puede y a veces no se puede, pero me parece que tiene que ver con el enfoque, o sea, tiene que ver con la mirada con la que me acerco a este otro que está alegando haber sido receptor de una violencia por parte del Estado. Doctor, y en relación con esto, ¿cómo identificar? A mí se me hace bastante complicado identificar el trauma
en el relato que la persona dice sobre la violación de sus derechos humanos y ya la situación de reclusión. Porque si bien yo me pongo a pensar, si yo estuviera encarcelado, o sea, me metiera en una cárcel, híjole, pues mi vida de verdad ahí cambiaría, daría un giro de 180 grados. Entonces, hasta cómo identificar esas dos situaciones, el momento en sí ya de la reclusión y la parte que se relate relacionado con la tortura. Me parece ahí como el punto clave en la evaluación psicológica. Eso es algo muy, muy importante, es una pregunta muy, muy relevante. Mire, hay literatura que habla en torno a las características principales del síndrome de personalización. Suele ser mayormente la de los síntomas depresivos y menormente, no siempre, pero en menor medida, los síntomas ansiógenos. Por otro lado, en general, no siempre, depende de las características individuales, suelen manifestarse síntomas ansiógenos en el trauma y en menor medida, aunque sí existen síntomas depresivos. Ahora, para poder diferenciar, me parece que es fundamental escuchar a la persona, ¿sí? Escuchar a la persona, escuchar la vida de la persona, escuchar cómo era la persona, construir una anamnesis profunda y lo más sólida posible de la persona. Pero también, por ejemplo, la literatura, o por lo menos mi marco de referencia analítico, me permite asumir que el trauma puede ser inintegrable a la estructura psíquica. Y entonces va a haber ejercicios recurrentes, intentos, la manifestación sintomática tiene que ver con los intentos recurrentes de la estructura psíquica para integrar y elaborar el trauma, pero es de tal intensidad y es de tal envergadura su impacto que esto no puede ser integrado en sí mismo. Y entonces se repite y se manifiesta en sueños, se manifiesta en actos, y la persona busca evitar situaciones que le pueden recordar el trauma, y la persona se aísla. Los compañeros de celda, es que mis compañeros de celda dicen que me despierto gritando que no me ahoguen, o cuando llega a haber alguna situación disciplinaria en el penal donde tiene que haber un ejercicio de autoridad, la persona puede tener elementos de reexperimentación, elementos de evitación, elementos de enrutamiento emocional, se escucha un discurso de la pérdida de sentido de vida, ¿sí? Se pierde la perspectiva de futuro y se presenta la desesperanza, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y depende mucho de cómo sea el sujeto, de cómo sea el contexto, de dónde se encuentre, de cuáles son las características, ¿no? Hay bastante literatura, hay bastante literatura sobre el trauma psicosocial, sobre las manifestaciones traumáticas de la tortura, no necesariamente clínico-patológicas, sino a nivel psicosocial. Pueden ustedes entrar a la página del Comité Internacional para la Rehabilitación de Víctimas de Tortura, el IRCT, por sus siglas en inglés. Pueden inscribirse a la revista Torture y ahí se publica continuamente literatura en torno al tema, por ejemplo. Muy amable por sus valiosas aportaciones, doctor. Gracias. Estoy a sus órdenes. Gracias. ¿Algún otro comentario, aportación? Perdón, ¿puede escribir la revista y el Comité Internacional? Claro, ahorita se los publico, permítanme un segundito, los subo al chat.
A ver, dice en el chat, perdón, dice Rosa, dice... Bueno, lo que yo estoy trabajando ahorita, tiene que ver con el método de caso. Tiene que ver con el método de caso fundamentalmente. Porque cada sujeto, cada circunstancia, cada asunto, pues es único, ¿no? Entonces tengo que aproximarme como un hecho particular, pero, ojo, aquí está la trampa. Pero ese hecho particular ocurrió en un contexto. No debo nunca obviar el contexto en el que ocurrieron los hechos. ¿Sí? Eso es muy importante. ¿Sí? Pregunta, ¿hay publicación? Para servirte. ¿Algún otro comentario, aportación? Bienvenido. ¿No? ¿Me van a dejar ir temprano en mi casa? No, nada más la revista. ¿Cuál es la revista, perdón? Ahí está, Torture, perdón. Ahí está. Gracias. Para servirle. Bueno, si no hay ningún otro comentario, pregunta, aportación, pues no sé lo que piensan mis compañeros del colegio, podemos ir cerrando la sesión. Sí, buenas noches, compañeros. Pues no sé si alguien más tenga alguna duda, alguna pregunta, sino como comenta el maestro, podríamos ir cerrando esta sesión. Susana otra vez levantó la mano. Por favor, Susana. Ay, no, perdón, es que mandé un icono de aplausos. ¿No? Ok. Mandé un icono de aplausos. Gracias. Por el chat nos están agradeciendo la ponencia, maestro. Les agradezco mucho su atención y haber prestado este tiempo para poder compartir. Les agradezco mucho. Correo. Bueno, pues con esto creo que damos por terminada la sesión del día de hoy, compañeros y maestro. Agradecemos mucho por parte del Colegio Oficial de Psicólogos la ponencia y toda la información tan importante que usted nos brindó en este día. Y pues bueno, un saludo a todos y que pasen muy buenas noches. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, doctor. Gracias, buenas noches a todos. Le agradezco, doctor. Muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias. Por el correo estaremos, por el WhatsApp estaremos compartiendo el correo del ponente del día de hoy, del maestro, para que todos tengan acceso a él. Perdón, una pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias. Perdón, antes de terminar. Disculpe, Adelante, Raquel. no estoy en el WhatsApp. ¿Cómo le hago para entrar ahí? Si gustas, en un momento, ¿cuál es tu nombre, Raquel Mesa, verdad? No, Déjame, Reza. Reza, perdón. Déjame ver si aquí puedo adjuntar el link para que te puedas unir al grupo de WhatsApp. Ajá, a ver, gracias. De nada.